Hola, bienvenido, qué bueno que nos acompañas hoy al continuar nosotros con lo que ahora será el tercer viaje de Pablo. Pablo ha estado atravesando todo lo que es el mundo que rodea el mar Mediterráneo y Dios le había impedido ir a la región de Asia, que es la parte occidental de lo que ahora es Turquía, donde había varias ciudades muy importantes, entre ellas la ciudad de Éfeso. Y nosotros vimos cómo después de Pablo estar en Corinto, él pasa por Éfeso, pero todavía no tenía la dirección del Espíritu Santo para él invertir tiempo ahí. Así que no se quedó. Regresa él a Antioquía y luego después descubrimos nosotros a Apolos, ¿sí? Ahora, en Hechos 19, verso 1, vamos a ver cómo continúa lo que aquí está sucediendo. Dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Esta viene siendo, si pudiéramos decirlo así, su tercer intento con Éfeso. Y dice, ahí encontró a algunos discípulos. O sea, Dios ya estaba trabajando en Éfeso y el secreto de la vida en Cristo y de caminar con Cristo es trabajar donde Él está trabajando. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, antes de continuar, es importante ver que personas a veces descubren un pedacito de la verdad y se aferran a ello. Y esto empieza a cambiar sus vidas, pero no significa que ya tienen claro todo el mensaje. Así había sucedido con Apolos, y Priscila y Aquila le habían instruido más correctamente en el camino del Señor, y así estaba sucediendo con estos creyentes de Éfeso. Sin embargo, nosotros vemos cómo Dios iba adelante de ellos, preparando a la gente para recibir el evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo. Así que, dice, al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Estas son las dos señales bíblicas del bautismo en el Espíritu Santo. En todo el libro de los Hechos, nosotros encontramos que cuando gente es sumergida en el Espíritu Santo, sucede que o empiezan a hablar en idiomas que no conocen o empiezan a profetizar de parte del Señor. Esto sucedió con Cornelio, esto sucedió en el día de Pentecostés, etc. Entonces, esta es la experiencia que Dios quiere que tú tengas. Él quiere que tú recibas el Espíritu Santo, que no te quedes con una parte de la verdad, sino que recibas el paquete completo y entonces va a haber manifestaciones sobrenaturales en tu vida. Uno de ellos es el hablar, como se le conoce comúnmente, en lenguas. Y segundo, el que una persona pueda empezar a hablar de parte del Señor, a veces en profecías, ¿sí? Dices, ay, esto se me hace extraño. Claro que se nos hace extraño. Esto es sobrenatural, esto es del cielo. Y sin embargo, de esto se trata el Evangelio, cuando el cielo viene a la tierra. Esto es lo que Jesús prometió y esto es lo que Él hace con nosotros. Así que dice que ellos empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y habló ahí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Esta frase, el camino, era una de las maneras en que se referían en aquel tiempo a los creyentes.
Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Aquí es importante entender un elemento más. Todos nosotros tenemos vínculos naturales, es decir, conexiones con otras personas, por trabajo, por parentesco, por amistad, ¿sí? Pero cuando venimos a Cristo, se forma el vínculo en el Espíritu, donde nosotros ahora somos hermanos en Cristo de todos aquellos que han decidido seguir a Jesús. Estos son los discípulos. Este es el vínculo más importante de todos. Aunque pareciera algo sorprendente, es más importante que mis vínculos de amistad, más importante que mis vínculos familiares. Y Pablo tuvo que escoger entre seguir con sus vínculos de raza con los judíos o el vínculo con aquellos que habían decidido seguir a Cristo. Y Pablo enfoca su fuerza al vínculo que va a permanecer para siempre, que es el vínculo que tenemos en la hermandad de los creyentes en Cristo. Así que a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Pablo predicaba. Tú también eres llamado a predicar. Y Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y hasta los espíritus malignos salían de ellos. No puede caber la menor duda que Jesús sigue entre nosotros. Pablo predicando el mensaje de Cristo, la gente experimentando el poder sobrenatural de Dios, Dios haciendo milagros extraordinarios a través de su siervo. Este es el reino de Dios, lleno de verdad, lleno de palabra, lleno de Jesús, lleno de poder. Esta es tu herencia, esta es tu vida. No te conformes con un pedacito de la verdad, decide abrazarla completa. Si hay una parte de la experiencia en Cristo que te falta, búscala. Búscala con aquellos que ya la han recibido, que ya la han experimentado, y tú vivirás la realidad de cuando Jesús camina en medio de nosotros.